The Davis baby. It's alive. It's alive. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Como siempre les hemos dicho, pues estamos siempre atentos a los grandes aniversarios. Y bueno, pues este año tenemos uno de los más grandes aniversarios del género que nos compete. Pero mientras tanto, pues estamos también celebrando algunas obras muy importantes. Me parece que estas ya son un poquito más olvidadas, entre comillas, porque por supuesto que para los fanáticos del género, pues siempre están más que presentes y se trata ni más ni menos que de It's Alive, ¿no? Están vivos, el monstruo está vivo, estoy vivo, una serie Mm. de variantes ahí que ha habido en español. Y Dead Dream, que ahorita no recuerdo si tuvo algún nombre en español, pero también se le conoce como la muerte de la noche, ¿no? Dead of the Night. Mm. Y bueno, yo la conozco más como Dead Dream. Y bueno, pues ambas son obras extremadamente fascinantes, extremadamente interesantes y extremadamente hijas, pues justamente de la época que las procreó, ¿no? Y ambas son monstruosas, absolutamente monstruosas. ¿No es así, Mauricio? Sí, ¿qué tal a todos? Sí, sí, como bien dice Sergio, pues se trata de dos películas estadounidenses de género, obviamente de terror, estrenadas en el 74. Una, It's Alive, en abril del 74, y The Dream of Dead, o también conocida como Dead of Night, estrenada en agosto del 74. Películas dirigidas por realizadores importantes dentro del género. En el caso de It's Alive hablamos de Larry Cohen, director que tiene una pues filmografía importantísima dentro del género, que para variar no era un director que no necesariamente le gustaba el género, pero hizo muchos ejercicios dentro del mismo y ejercicios importantísimos. Y en el otro caso estamos hablando de una película dirigida por Bob Clark, también un director que, si bien ni era precisamente entusiasta del género y tampoco especialista en el género, tiene algunas películas importantes para él mismo, como Black Christmas, Children Should Not Play with Dead Things, entre otras películas. Y bueno, Dead Dream, o Dead of Night, está escrita por Alan Ormsby, con quien Bob Clark realizó pues la misma de Children Should Not Play with Dead Things, que bueno, aquí de hecho me equivoqué, perdón, esa solamente la dirige o la codirige Alan Ormsby, pero Bob Clark trabajaría en varias ocasiones con Alan Ormsby, en otras ocasiones más, y Alan Ormsby de alguna manera también, o incluso más acentuado que Bob Clark, fue un guionista de muchas películas y de las cuales tiene también varias importantes, ¿no? Recordamos, ese mismo 74 aquí de alguna manera lo tendremos que abordar o comentar. Dirigió y escribió una película pues también seminal para el género y que tiene que ver precisamente con ese gran evento que comentaba Sergio. Obviamente se refería al 50 aniversario de Masacre en Texas, que ya lo abordaremos más adelante en este año. Pero unos meses antes, en el 74, se estrenó una película que se conoce como The Range, que escribió y dirigió Alan Ormsby, y que es también una película basada en el caso de Ed Gein, ¿no? Aquel asesino que provocó películas que van desde Psicosis hasta El silencio de los inocentes, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que aquí estamos hablando de autores de cine que pusieron peldaños importantísimos para el cine de género. Tal vez, bueno, no voy a poner aquí a definir ni a
ni a balancear, ¿no? Pero sí estamos hablando de una época importantísima para el género como es la de los setentas, una década donde, como ya lo dice Sergio, surgen películas que, por un lado, son importantísimas para el género por sus propuestas estéticas y narrativas, pero también son importantísimas para el género porque de alguna manera marcan algo que es trascendente para el mismo, ¿no? Que el género sirve como espejo Ujú, de lo que acontece alrededor, o bueno, de lo que acontece en la sociedad, ¿no? Y estas dos películas son polvorines, ¿no? En ese aspecto. Con It's Alive, pues Larry Cohen, inmerso como siempre en lo que sucedía a su alrededor, pues arma una película de terror tremenda, que para mucha gente fue como una especie de, no continuación, pero sí algo que estaba muy inspirado en el bebé de Rosemary y pues en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Con excepción de que pues el terror, digamos, está ahí guardado, por decirlo de alguna manera, en la cuna, ¿no? Pero pues no se va por otro lado. Y en el caso de Dead Dream, Dead of Night, pues hablamos también de un terror ahí totalmente presente en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde recordemos que en los años 70 fue una época donde prácticamente las instituciones y los padres estaban acabando con los hijos, ¿no? Con la juventud que estaba yendo a combatir a Vietnam, ¿no? O que, bueno, que estaba regresando, bueno, exacto. más bien que no regresaban de Vietnam, ¿no? Y de eso habla esta película. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de filmes que, pues bueno, utilizaron las herramientas de la metáfora horrorosa para hablar de terrores reales, ¿no? De terrores que estaban acabando con la sociedad estadounidense y que, pues bueno, se trasladan a todo el mundo a través de las cadenas de cine y pues promueven esos terrores que, pues si bien surgían en Estados Unidos, eran parte de una sociedad que estaba en guerra con el exterior, con estados ajenos, digamos, países ajenos, pero también que estaba en guerra consigo mismo, ¿no? Con la propia sociedad y con organizaciones como el matrimonio, como la pareja, y Ujú. con el ser humano contra sí mismo, ¿no? Entonces son películas realmente con discursos realmente fuertes. Sí, sí, exactamente. Se han vuelto unos auténticos. eh, yo creo que tiene mucho que ver con que justamente provenían de la serie B, ¿no? Lo que se Ujú. conoce como serie B, que es con muy pocos recursos, con mucha imaginación, que es algo que ahora nos está haciendo mucha falta. Y bueno, pues por mucho que fueran filmes hechos prácticamente pues, de explotación, digo, sobre todo Larry Cohen, pues venía, esta es la primera película que hizo después de un par de películas totalmente de explotación, ¿no? Sobre todo Black Exploitation, ¿no? Que pues, era un género, este, pues, indescriptible de alguna forma, porque simplemente era todo el cine, digamos, mediático, pues era convertirlo en clave de intérpretes afroamericanos, ¿no? Y que además alcanzaban unos niveles de insolencia, ¿no? Que actualmente pues, son inimaginables con toda la inclusión que intentan colocar en las películas, ¿no? O sea, eran mucho más incluyentes y mucho más radicales, ¿no? Y bueno, pues también tiene que ver con todo lo que sucedió a fines de los 60, que era esta explosión, digamos que de ideas, de formas y demás, que provenía pues justamente eran como invernaderos de ideas, pues las universidades, ¿no? Y pues sí, recordemos que en muchas partes del mundo y para lo que nos toca, también fue una enorme cicatriz, una enorme herida histórica. Pues en muchas partes la respuesta fue una absoluta opresión, ¿no? Fue
una represión pues muy violenta, ¿no? Entonces, como todo lo que se reprime, como todo lo que se oculta, como todo lo que se esconde, pues surge de nuevo, regresa de nuevo, pues con una fuerza muy superior, ¿no? Es como una olla de presión y que de pronto la olla pues explota y bueno, terminamos con frijoles en el Ujú. techo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas dos películas justamente tienen esa naturaleza, esa atmósfera, ¿no? Suceden en esa atmósfera. Se da una identificación, pues, justamente de los espectadores cuando, sobre todo en It's Alive, en el marco del gran escándalo, de muchos escándalos que debería de haber actualmente, pues, farmacológicos, ¿no? Que era esta cuestión de la talidomina, ¿no? Que era un medicamento que se usaba para que no fuera tan doloroso el parto natural, ¿no? Y que se descubrió mucho más adelante. Y esto va a hacer eco con el presente y con probablemente el presente de 10 años y 20 años. Bueno, pues se descubrió que tenía unos terribles, terribles efectos secundarios, ¿no? Normalmente pues eran unas deformaciones espantosas absolutamente, ¿no? Muy pocos niños de talidomina sobrevivieron y bueno, digo, recordando a Peter Milligan una vez más, pues tenemos esa extraordinaria novela gráfica llamada Skin, ¿no? Que es de este niño que pues nace prácticamente sin brazos, pero sí nace con manos, ¿no? Y es un niño que vive en las calles, ¿no? Entonces, es fascinante, ¿no? Y otra de las consecuencias, pues, fue justamente este filme de It's Alive, ¿no? Aquí lo interesante es, dentro de la misma película, como originalmente es un nacimiento normal, ¿no? Es absolutamente normal. Ujú. Y es hasta el último momento en que se manifiestan estos monstruos, ¿no? Estos entes que bueno, es más parecido a este que está aquí, ¿no? Ya veremos más adelante de dónde salen estos otros, ¿no? Y bueno, es algo que es prácticamente inhumano, ¿no? O sea, emite una serie de gritos y tiene garras, ¿no? O sea, de hecho, nace pues justamente desgarrando a su madre y bueno, en fin, ¿no? Es una cosa, pavorosa, ¿no? Totalmente, es una media hora intensa, la primera media hora de It's Alive, y es la que va a cimentar justamente pues el peso del mito, ¿no? O sea, es un mito que además sobrevive dos películas más, cada vez más enfocadas a la comedia, o sea, hay que señalarlo claramente, ¿no? Cada vez se vuelven más autoparódicas, ¿no? Yo diría satíricas, ¿no? Porque Sí, sí, sí. Larry Cohen siempre fue una persona que le encantaba meter el dedo en la llaga, ¿no? Y el hecho de que la siguiente después de esta fuera God Told Me To, me parece hasta profético, ¿no? Pero Mm, bueno, lo que quiere decir es que los problemas sociales siempre van a ser más o menos los mismos. Y pues entonces sí, o sea, y lo veremos mucho más adelante en unos meses con Masacre en Texas. Pues en estas dos películas hay este divorcio, esta separación, este desconocimiento de los padres hacia sus hijos, ¿no? Recordaremos muchos dramas de época en los cuales, pues, justamente el hijo un día es bueno y es lindo y es agradable y se quiere casar y quiere tener una vida normal, digamos, un trabajo y demás. Y un viajecito y regresa totalmente ajeno a todo eso, ¿no? Quiere ser radical, quiere ser hippie, quiere andar en moto, quiere destruirse, ¿no? Con drogas y con una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva justamente a los fantasmas de Vietnam, ¿no? A los espectros de Vietnam, ¿no? Y en el caso de Dead Dream, bueno, pues es una adaptación a grosso modo, ¿no? Una adaptación obviamente extremadamente libre, pues de uno de los cuentos más importantes del género de horror, que es La pata de mono, ¿no? Y en el caso de Dead Dream, bueno, pues es un soldado de Vietnam que se niega a morir, ¿no? Se niega a ser olvidado, se niega a no regresar de Vietnam, ¿no? Sobre todo, bueno, pues es digo, para hablar de lugares comunes, pues es la mamá la que tiene mucho la noche en que presiente ella que
fallece su hijo, que es soldado, es un soldado muy joven, 18 años si no recuerdo mal. Pues ella desea intensamente que no sea así, ¿no? Entonces, él también, pues justamente muere con esta idea, con esta obsesión de regresar a casa, esta idea, obsesiva, pues, ¿no? Y bueno, pues se da esta situación tan cada vez más difícil de ver durante la película. Es increíble cómo, digo, Bob Clark pues es un gran comediante, era un gran comediante absolutamente, ¿no? Venía justamente de un cine y luego regresó otra vez a un cine justamente pues totalmente pues desbordado, ¿no? O sea, digo, es el director de Porky, ¿no? Más adelante iba a ser Porky. Pero pues por eso mismo tenía tanta conciencia del ritmo, ¿no? O sea, Black Christmas es un filme pues, prácticamente perfecto, ¿no? Y aquí todavía se andaba formando, sí, o sea, no es una película perfecta ni mucho menos, pero definitivamente tiene un sentido del ritmo extraordinario en el cual hasta los últimos 10 minutos realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Sobre todo porque este personaje pues cada vez se está desintegrando más y más, ¿no? Y intenta compensarlo pues destruyendo todo lo que está a su alrededor, ¿no? Pero la verdadera esencia, el verdadero núcleo, pues es el drama familiar, ¿no? Sobre todo, digo, la madre se niega a aceptar que el hijo se esté transformando pues, en un zombie, ¿no? O sea, inherentemente es un filme de zombies. Pero el papá casi de inmediato agarra las armas, pues, ¿no? O sea, es muy, muy interesante lo que pasa ahí por la conversación que hay justamente con lo social. Y bueno, pues sobre todo que los jóvenes son los que más iban a ir a ver estas películas pues, baratas, ¿no? Y pues iba, o sea, estamos hablando ahí prácticamente de una catarsis, ¿no? De un shock, ¿no? Justamente de ver algo tan presente, pues. Sobre todo porque, como siempre, para variar, el cine comercial, pues de ningún modo lo estaba abordando, ¿no? Entonces, aquí prácticamente te dan como dos viajes, por usar lugares comunes, viajes del héroe, ¿no? Como un poco inversos. En el caso de The Dream, pues es como de dejar ir, ¿no? Como de dejarlo ir, ¿no? Y ese final que tiene, bueno, pues es totalmente poético, podemos decir, ¿no? Porque ruega, pide, solicita, se arrastra para volver a ser aceptado por esa fosa, ¿no? Mm, Y en el caso de It's Alive, es absolutamente todo lo contrario, pasa de ser un animal, una bestia, un monstruo, asesino, ciego, ¿no? Prácticamente un ente de pura destrucción. Y aquí, al contrario, la familia termina defendiéndolo, ¿no? Termina protegiéndolo, ¿no? Es hipnótico lo que sucede igualmente en los últimos 10 minutos. También hay un nivel muy superior de justicia poética, ¿no? Sobre todo por estos personajes que representan pues, las corporaciones, obviamente, ¿no? Los médicos. Y lo que les corresponde, pues, de venganza, un nivel de venganza, ¿no? Y por supuesto que muy, muy en la tradición del cine B, ¿no? Hay una propuesta de continuación, ¿no? Que termina siendo mucho más inquietante que la misma anécdota que se acaba de contar, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente son películas que, digo, todos los setentas, digo, hay que dejarlo súper claro, es muy difícil encontrar una película de los setentas que no tenga aunque sea ligeramente o vagamente, pues un discurso interesante, pues, ¿no? Es muy, muy difícil, ¿no? Y conforme se fue haciendo el género mucho más comercial, ¿no? Pues cada vez se ha diluido y diluido y diluido y ahora pues prácticamente pues es un sticker, ¿no? Una estampa, ¿no? O sea, el género de horror es como una estampa, ¿no? Cuando en esa época, en cualquier parte prácticamente, pues era el dedo en la llaga todo el tiempo, ¿no? Era la denuncia, ¿no? Era una auténtica denuncia el cine de explotación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo fascinante siempre de este tipo de cine, ¿no? As night fell, something evil descended upon the town.
Así es, sí, totalmente cine de denuncia. Era de alguna manera otra no otra vertiente, pero otra manera de considerar el cine de horror en aquella época, ¿no? Eh, pues bueno, tal cual se trata de, a fin de cuentas, de metáforas y tomando en cuenta, por ejemplo, aquí la imagen que yo tengo de fondo de pantalla, pues tenemos como que los tres puntos pues, representativos fuertes en la película de The Dream, ¿no? Que es el padre, la madre y el hijo, ¿no? Aquí Ujú. obviamente, pues, como ya lo comentaste, la, la opinión del padre y la madre son dos polos opuestos, ¿no? Y ahí podría considerarse que, pues bueno, la posición de la madre es prácticamente la posición pues, del gobierno, del imperio de Estados Unidos de estar mandando a los soldados a la guerra porque pues es necesario, es una acción patriótica y pues que es lo correcto, ¿no? Que no pasa nada, que están vivos, ¿no? Como la madre se postula, ¿no? Siempre está diciendo, no, pues mi hijo está rebosante de vida, ¿no? Cuando sabemos que es lo contrario y Tiene que es su lo que sabe el novia, padre, ¿no? tiene su Ajá, novia, es tiene su novio. hermosa, va a ir a la iglesia, o sea, Sí, sí, sí. no, Y terrible, el, terrible. y el padre, por el contrario, está viendo la situación, está viendo al hijo que está carente de todo rasgo humano y pues es un constante conflicto con la madre que pues obviamente tiene en tensión al espectador, ¿no? Porque el espectador está en medio. Está en medio porque de alguna manera, pues todos en algún momento nos hemos enfrentado a la muerte y este es un relato cruel, ¿no? Yo aquí comentaré, digo nada más por anécdota y para tratar de mostrar ese trazo cruel de la historia. Yo tuve la oportunidad de ver la película unos días antes de que falleciera mi papá, ¿no? Entonces, pues a mí me dejó impactada la película, ¿no? Ya cuando sucedió el fallecimiento de mi padre, pues la película realmente me pegó de una manera muy, muy fuerte, Ujú, tanto que pasé semanas teniendo esa pesadilla recurrente, ¿no? Donde realmente veía que mi padre abría la puerta y entraba, ¿no? Y era muy impactante porque pues yo sabía que él ya había fallecido, que estaba muerto, y diario me levantaba con ese sueño, ¿no? Así repentinamente. Entonces a lo que voy es que es una película que más allá de simbolizar, que refleja vívidamente, pues los anhelos de una persona que acaba de perder a alguien querido, ¿no? Porque ujú, pues de alguna manera tú estás pensando, estás deseando, pues ojalá volviera, ¿no? Volviera a la vida. ujú, Y esto es lo que sucede en esta película y pues de alguna manera Alan Orsby, el guionista, y Bob Clark, el director, pues exploran esas posibilidades de qué pasaría, ¿no? Y obviamente lo que pasa pues, es algo espantoso, ¿no? Porque además aquí, si bien tal vez del que menos tenemos opinión, del personaje que menos tenemos opinión es del mismo protagonista, del mismo joven soldado que regresa, lo estamos viendo ahí, pero no sabemos realmente cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos que le están cruzando, ¿no? Que están ujú, abordándolo. Y pues por un lado creemos que pues, es una entidad que no sabe qué es lo que está haciendo, pero de alguna manera también comienza a hacer pues cosas que son realmente espantosas y malignas. Y ahí es donde entra un poco el espectador en conflicto, ¿no? Porque no sabes bien qué es lo que pasa con este personaje, ¿no? Pareciera que se comporta como un ghoul, pareciera que se comporta como un vampiro, pareciera que se ujú. comporta como un monstruo, pero al final de cuentas, pues es un ente, es una realidad ahí que no sabe qué es lo que es. Finalmente, conforme va evolucionando la película, pues como que va entrando en carácter, va entrando en personaje, y lo único que le queda es tratar de regresar a donde pertenece, ¿no? Exactamente. Que es la tierra y lo hace de manera pues, realmente terrible, ¿no? Efectivamente, el desenlace de la película es un desenlace pues totalmente oscuro, ominoso,
que no deja espacio para ninguna esperanza, ¿no? Ni para Ujú. el muerto ni para los vivos, ¿no? Y eso es prácticamente pues lo que dejan, bueno, en este caso, me parece que es lo que trata de opinar la película, los autores a través de la película, que pues no hay esperanza ni forma de ganar en una guerra, ¿no? Es, Y pues bueno, eso es como una de, pues parte del reflejo de lo que buscaban hacer los realizadores de aquella época, estadounidenses, parte de lo que buscaban reflejar respecto a la crisis que sucedía en aquella época en las instituciones, repito, y sobre todo en las instituciones, en la institución más importante, que es la de la familia, ¿no? Que como sabemos, pues bueno, siempre lo principal es promover esa idea idílica de que pues, es la institución más perfecta y más necesaria, ¿no? Cuando en realidad sabemos que desafortunadamente pues es de las instituciones más imperfectas y constantemente de las instituciones más fracasadas, ¿no? No estoy diciendo que siempre sea así, pero sí hay un alto índice de fracaso en el matrimonio, ¿no? Y esto es lo que reflejan estas películas, ¿no? Y pues bueno, eso por un lado con Dead Dream o Dead of Night y con It's Alive, pues bueno, como ya se ha comentado, continúa con esa crisis en la familia, en el matrimonio, y una crisis, pues, sobre todo moral, ¿no? Eh, Larry Cohen llegó a comentar, digo, uno ve la película y lo primero que le salta es precisamente esos problemas eh, de ciencia que surgieron en los años 50, 60, precisamente con la medicina que mencionaba Sergio, es ¿cómo se llamaba? ¿Talidomina? La talidomina. Sí. Ajá, Bueno, algo así. Yo tampoco sé. ajá. Y que bueno, acá por ejemplo recordaremos, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, de un político muy famoso hace cerca de 15 años, un político pues, sobresaliente de la izquierda mexicana, que recordarán, tenía precisamente un problema en Ah, sí. extremidades, ¿no? Ujú, Y él era, pues bueno, sus afectaciones eran resultado de esta medicina, ¿no? Entonces aquí lo comento nada más para tener presente pues, de manera directa ese problema, ¿no? Efectivamente, como decía Sergio, fueron pues pocas las personas que sobrevivieron. Él murió hace como 10, 12 15, años. 15 años, una cosa así. Ajá. Pero pues fue una persona brillante, ¿no? Y bueno, ahí está como ejemplo. A lo que voy es que uno cuando ve It's Alive piensa automáticamente en estos problemas farmacéuticos que surgieron para la concepción de vida humana, ¿no? Sin embargo, Larry Cohen también por ahí menciona algo que, pues bueno, ya cuando lo menciona, pues también es lógico. Ujú, Y él menciona que pues, la discusión en aquella época, pues era importante la discusión de el aborto, ¿no? El aborto era importante y aquí él comentó que pues It's Alive se debe en buena medida a esa discusión, ¿no? Al conflicto de pues abortar o no abortar. En este caso estamos hablando cuando pues lo que se ha concebido es un monstruo, ¿no? ajá, Y en algún momento el propio Larry Cohen a principios de los 2000 tenía la inquietud, la intención de hacer el remake de It's Alive, que desafortunadamente ya no pudo llevarlo a cabo, ¿no? Y sobre todo digo desafortunadamente porque sí existe un remake sí, que pero es no. totalmente olvidable, Ujú, una mala pasada pues, de la historia, pero él tenía pues muchas intenciones de realizar ese remake y tenía pues unas ideas muy interesantes, ¿no? Porque comentaba precisamente que la It's Alive original pues es producto obviamente, del Sagest y pues la discusión del aborto era uno de los motores que ujú. llevó a cabo, que provocó esta película, pero que ya en el remake, pues él sobre todo quería hablar
pues, de cómo había evolucionado no solamente esta discusión, ¿no? Sino también todas las nuevas formas de concebir y no solamente de eso, sino de diseñar ya a los hijos, ¿no? Porque Ujú, hablaba incluso en aquella época que pues ya con todos los adelantos que permitía la lectura del ADN, pues entre ellos estaba que había padres que incluso al menos en aquella época, se consideraba que ya, bueno, no se consideraba, sino ahorita como sabemos ya se puede prácticamente decidir incluso pues el sexo del producto, pero comentaba entonces Larry Cohen que pues había indicios de que se podía saber incluso si el feto iba a ser heterosexual, homosexual y pues los padres ya podían tomar decisiones, ¿no? Lo cual ujú. entonces, comentaba a Larry Cohen que le parecía monstruoso, ¿no? Y efectivamente, nos podemos imaginar, si hubiera hecho ese remake Larry Cohen, pues sería algo que hubiera resultado seguramente otro polvorín en este nuevo siglo y que seguramente en los últimos 10 años habría resultado una película totalmente discutible, ¿no? Pero bueno, el caso es que con It's Alive nos encontramos con una película pues terrible, espantosa, aterrorizante, de menos en dos niveles, ¿no? Ujú, En el primero, porque, pues bueno, viéndola como una película de monstruos, es realmente aterrorizante ver una película de un monstruo, de una amenaza y acechante que nunca vemos bien durante el metraje, pero que sabemos que es un bebé, una bestia, ¿no? En forma de un bebé y que está acabando con todo lo que se le pone enfrente, pero que tiene algunos visos que le permiten definir, que le permiten percibir a quienes son sus padres y que los logra identificarlos y mostrar cierto amor hacia ellos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la película habla de esto, que a pesar de que se trata de un monstruo, tiene capacidad para amar, ¿no? Cuando sabe quiénes son sus seres queridos, ¿no? Y por otro lado, eh, pues que nos habla de estos monstruos que habitan en el seno familiar, ¿no? Y que son monstruos pues creados, provocados por los propios padres, quienes en teoría, pues ellos siempre amarán al hijo, tratarán de mantener el orden dentro de la familia, pero quienes a final de cuentas siempre son los que provocan el caos, ¿no? Dentro de ella. ujú. Entonces, bueno, lo que propone a final de cuentas Larry Cohen es que no hay salvación para la familia, ¿no? Que siempre el caos estará ahí presente y pues que es la cuna de pues las mentiras y todo lo que tenga que ver con el caos, ¿no? Sí, así es. Bueno, digo, acá hay una lectura extremadamente maliciosa, que es muy consciente Larry Cohen seguramente. Al momento de mencionarlo, de hacerlo presente el tema del aborto, aquí lo que hacemos muy, muy, muy claramente y muy evidente, obvio, es que It's Alive se transforma en un filme en el cual el Estado completo, con todo su poder, intenta asesinar al neonato, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea por cualquier cosa que pase este mes o este año, ¿no? Porque realmente es el tema, o sea, se vuelve un tema de Estado, o sea, digamos que la vida familiar se ve colapsada, se ve invadida justamente por las políticas del Estado, ¿no? Entonces, del gobierno, pues, para que se quede más claro, ¿no? Entonces, sí, o sea, y eso todavía vuelve mucho más irónico el final, ¿no? O sea, yo creo que estos directores siempre van a terminar destacando porque empieza a haber lecturas y relecturas y lecturas y relecturas. Y efectivamente hubiera sido interesantísimo ver la nueva, o sea, haber visto una aproximación, una puesta al día del propio Cohen, porque sabemos que sería absolutamente incómoda, ¿no? O sea, es igual que, bueno, hay que mencionarlo también, no fue exitosa en un principio, no fue un filme clásico en un principio, pasó sin pena ni gloria en un principio, pero
conforme fue pasando la década, justamente se volvieron los temas más, más presentes, ¿no? Y afortunadamente, la siguiente compañía que adquirió los derechos, bueno, pues tuvo mucho más visión. Y de las primeras cosas que hicieron, pues fue justamente el cartel que tienes ahí atrás, ¿no? Que, volviendo al tema, pues una vez más, vuelve a ser muy malicioso, ¿no? Porque dice, solo hay un problema con el bebé de los Davis, es que está vivo, ¿no? Mm, Ahora, ¿eso cómo resuena con lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, pues sí, o sea, somos una familia muy decorosa, muy presente, muy respetuosa, ¿no? Y tenemos nada más un problema, que el bebé está vivo, ¿no? Y bueno, en fin, digo, tiene que ver también de rebote justamente con el eco de las cuestiones, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que ahorita ya no lo concebimos, pero en su época fue una revolución absoluta, ¿no? O sea, absoluta, o sea, había congresos enteros dedicados justamente pues, al análisis de las repercusiones, ¿no? Y una de las, digamos que de las argumentos que ahora son absolutamente risibles, pero pues que en esa época eran muy candentes, pues era que se trataba justamente de jugar a ser Dios, ¿no? ujú, Y justamente tiene mucho que ver con eso que comentas, porque bueno, decidir el género, decidir si va a ser un atleta, si va a ser un genio, o si queremos que sea todo junto, pues efectivamente tiene que ver con esos temas justamente, ¿no? Y ya no entremos en temas de razas, ya no entremos en temas, pues, porque volvemos al punto de partida de toda esta situación, que es la eugenesia, ¿no? Que ujú. significa perfeccionar, ¿no? O sea, perfeccionar la especie, perfeccionar lo que ustedes quieran que tenga que ver con el ser humano, ¿no? Llevarlo al siguiente paso. Y esa es justamente otra de las cuestiones que están en Itzalae muy candentes, que es que en un momento dado se llega a la conclusión, sobre todo en la segunda parte, de que es la continuación de la evolución humana, ¿no? O sea, eh, es un comentario de que, bueno, pues no se trata de que se va a hacer más alto o más inteligente, más bello, a lo mejor la evolución consiste en ser algo mucho más adaptado a un mundo que se ha vuelto donde la violencia ya es extremadamente omnipresente, ¿no? O sea, vemos a un It's Alive sobreviviendo a los pocos días, ¿no? En las calles, ¿no? Porque sobre todo está este discurso de los suburbios y demás, ¿no? Y en la primera, bueno, pues sobre todo tenemos el contraste con el hermanito, ¿no? Que es un personaje muy interesante porque de alguna forma es el que detona todas las situaciones que van a darse hacia el final. Y hay un paralelismo pues, muy incisivo, ¿no? Porque el Itzalae, pues, devora gatos y se almuerza un lechero y, en fin, una serie de cosas, porque está regresando, sí, o sea, que Sí, sí. es una escena maravillosa donde la leche se mezcla con la sangre, ¿no? Y en los suburbios, ¿no? Y es porque está regresando a casa, sabe instintivamente dónde está su hogar, ¿no? Y el niño, en un momento dado también, el hermanito regresa también a casa, pero pues por sus medios, así caminando, y es una víctima, ¿no? Es una víctima. Ujú, Él no entiende por qué sus padres no lo están aceptando, ¿no? ¿Por qué no puede regresar al hogar? Entonces, ahí se dan unos paralelismos pues, realmente fascinantes porque realmente el que está desvalido pues es el humanito, pues, el niño chiquito ahí, el chico que un día antes tenía su vida totalmente normal, ¿no? Y de repente al día siguiente los dos padres lo rechazan y no le dicen nada. Y eso también hace eco, pues una vez más, como has comentado, pues a la cuestión del divorcio, ¿no? ujú. Pues el niño está en la escuela y demás y de pronto ve que está pasando algo en la casa, ¿no? Y bueno, pues todo esto conlleva o lleva al final hacia los 79, 80, a todas estas películas que son justamente sobre el divorcio, sobre la separación, ¿no? Siendo su obra magna, pues ni más ni menos que Posesión, ¿no? Que yo creo que es el gran filme sobre el divorcio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, yo creo que un primer vistazo, pues sí es una película. Ah, bueno, y además el eco que hace justamente el nombre It's Alive, pues con Frankenstein, ¿no? Mm, Que bueno, eso nos habla de las obsesiones,
todo el tiempo que tiene, o sea, desde hace siglos, pues, ¿no? Y bueno, al final se trata de cómo también vamos a normalizar el horror, ¿no? Porque al final están los dos padres están absolutamente dispuestos, pues, a criar al hijo, ¿no? Ujú. Y eso va a repercutir en la secuela, sobre todo en la tercera, o sea, para mí la película acaba, la tercera acaba en la escena del juicio, ¿no? Que es cuando uno de los, bueno, porque bueno, el final de It's Alive, bueno, pues definitivamente muere el primer niñito, el primer monstruito, ¿no? El primer bebé monstruo. Y la noticia bomba que surge es que están haciendo más, ¿no? Están haciendo más por todas la segunda, pues por supuesto que ya son varios, pero en la tercera, y eso es lo que a mí, o sea, estamos acostumbrados a secuelas en las cuales son remakes disfrazados de la primera película, de la película Ujú. inicial, y en este caso, Harry Cohen da un paso adelante, y primero les da una isla, ¿no? Es la isla de los It's Alive, ¿no? Como haciendo eco a Predator, bueno, pues en esa isla cazan humanos, los bebés, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Bueno, no cazan humanos, cazan millonarios, ¿no? Y luego finalmente, son adultos, ¿no? Pero pues, uno diría, bueno, la forma adulta del ente, no, son bebés adultos, ¿no? Son unos adultotes ahí corriendo, ¿no? Y bueno, pues tiene un final también totalmente explosivo. Es mucho más ligera, ¿no? Porque la tercera parte es un filme ya con muy poquito presupuesto, ¿no? Ya era como arrastrando el éxito de las dos anteriores, ¿no? Que de alguna forma la más clásica es la segunda, ¿no? Porque pues, es la que tiene más acción, podemos decir, ¿no? Pero, pues sí, el final que le deja, pues promete cierra como el círculo, porque definitivamente pues van a intentar criarlo, o sea, la intención que tenían los padres en la primera, bueno, pues se cumple en la tercera, y es de alguna forma un comentario de que es indetenible, ¿no? O sea, la evolución es incontenible, ¿no? Y estamos locos y creemos que nos va a encantar, ¿no? O sea, no nos va a gustar, ¿no? Va a ser un resultado que va a destruir justamente todo lo que concebíamos o entendíamos anteriormente como normalidad, ¿no? Y bueno, pues si vemos los últimos 24 años, pues más o menos así ha estado la cosa, ¿no? Sí, Y, y bueno, digo, para cerrar también el círculo también con el caso de Dead Dream, aquí sobre todo el conflicto más importante a mí me parece, porque bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la Guerra de Corea, que también es muy importante pese a que no hay tantos filmes o no tuvo tanto impacto social, ¿no? Y en el caso de la Guerra de Vietnam, estamos viendo cómo la cuestión del héroe se va diluyendo, se va borrando. O sea, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues son estos personajes pues, prácticamente impolutos, ¿no? Que acaban con los nazis y bueno, pues ahí se sacrifican por sus amigos, en fin, ¿no? Hay una hermandad, ¿no? Hasta la fecha se maneja como que hay una hermandad ahí entre todos los soldados y demás, ¿no? Eh, en el caso de Corea, bueno, pues ya había más información, ya había más cuestiones, ¿no? Sabemos que ya había crímenes de parte de los propios soldados americanos, que por supuesto que en la Segunda Guerra también lo hubo, ¿no? Pero aquí ya había una comunicación ya mayor, ya había una inmediatez mayor, ¿no? O sea, porque digo, coloquémonos en la época, o en la Segunda Guerra Mundial sí tardaron un rato el resto de la población sí tardó un rato en saber pues, que había acabado la guerra, que había muerto Hitler, bueno, que se había suicidado Hitler, una serie de cosas, ¿no? En Corea, bueno, pues ya era un poquito más rápida la información. Pero en Vietnam ya se empieza a dar este fenómeno en el cual prácticamente son días para conocer las noticias y demás, ¿no? Y bueno, pues la comunicación de los hijos con los padres y demás, pues era también, pese a que seguía siendo carta, pues era mucho más rápido. Y eso lo vemos aquí, justamente porque uno de los temas es cómo
la noticia llega de inmediato, ¿no? O sea, no hay un tiempo como para darse un respiro y demás, ¿no? Y bueno, pues también era más que obvio, claro y evidente que había unos crímenes ahí bestiales, pues, ¿no? O sea, lo vemos sobre todo en esa obra magna que es Apocalipsis Now, ¿no? Que es como este viaje dantesco hacia el final del río, ¿no? Que cada vez es más brutal y cada vez es más espantoso, o sea, cómo se van dejando atrás las ilusiones, ¿no? Cómo se van dejando atrás las apariencias, ¿no? Y en este caso en particular, bueno, pues es eso, o sea, es la cancela, bueno, porque digo, lo vemos cómo llega con su uniforme, llega limpio, llega pulcro. No tenemos la idea de qué hizo allá, ¿no? Pero pues él continúa haciendo exactamente lo que estaba haciendo en Vietnam, que es matar gente al azar. Si algo queda bien claro, es que no lo hace como para seguir siendo ser humano vaya, no es el Jeepers Creepers que come para que se regenere. No, 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 él está matando, 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 matando. Y conforme va matando, va empeorando su aspecto, ¿no? Va empeorando su aspecto, pues, su realidad, ¿no? No es como el Melting Man que se va cayendo a pedazos, ¿no? Que también es una metáfora extraordinaria, este astronauta que se va desintegrando, ¿no? Pero aquí pues, estamos hablando de cómo una realidad moral está como germinando justamente en el soldado que retorna, ¿no? Y cómo esta fealdad moral, pues de pronto ya se vuelve innegable y va a expulsar a la persona de la misma sociedad, ¿no? O sea, digo, si había un escenario común, pues era justamente y digo, lo menciona ni más ni menos que en Rambo, ¿no? Que también es un filme muy interesante al respecto, pese a la fama que ya tiene actualmente, ¿no? Pero bueno, era justamente este soldado rechazado, ¿no? Después de que dio todo, después de que concibió todo, después de dejar la tranquilidad allá, de dejar la vida allá, la vida normal, ¿no? Aquí es absolutamente rechazado. Y justamente, a final de cuentas, lo que quiere este personaje, pues es paz, ¿no? Está buscando la paz, la tranquilidad, ¿no? La normalidad. Y lo único que le dejan, pues es la fosa, ¿no? O sea, es tremenda esa escena que se está echando la tierra encima. O sea, Mm. es poderosísima, pues, ¿no? Pero yo creo que en ese momento no tuvo el eco que tuvo ahora, ¿no? O sea, que tiene décadas después, cuando ahora prácticamente te enteras al segundo de todo lo que está pasando y estamos más deshumanizados que nunca, ¿no? O sea, absolutamente deshumanizados. De todo se hace un chiste, ¿no? Entonces, ¿de qué estaremos hablando en 10 años o en otros 50 años, ¿no? A boy went away to fight a war. A man came back. But something came with him. Exactamente. Sí, pues efectivamente lo que nos deja como resultado final este filme tremendo de The Dream es que pues prácticamente los soldados no les queda otra más que convertirse en parias, ¿no? Y que es la constante queja pues, de los soldados a través de los ejercicios audiovisuales, ¿no? Siempre, ¿cuántos filmes no hemos visto donde los soldados están afuera de un Oxxo, de un 7-Eleven, Ujú. sin una pierna, sin un brazo, en una silla de ruedas pidiendo dinero, ¿no? Y aquí cuando el soldado ataca al doctor y le dice, pues bueno, yo ya di todo por ti allá, ¿no? En la guerra, ahora Sí. es momento de que tú des algo por mí, ¿no? Pues entiendes cuál es la perorata de la película, ¿no? Y en el caso de It's Alive, pues efectivamente el terror que propone la película inicial en la trilogía, de pues este problema marital, familiar que hay, es que en la primera, pues bueno, es un problema aparentemente de la célula familiar únicamente, ¿no?
Mm, Pero conforme va avanzando la película, como si se tratara de saga, o bueno, no como si se tratara, sino que al igual de algunas películas de David Cronenberg, el problema comienza siendo del entorno familiar, de un entorno cerrado como una casa, para expandirse hacia las calles y de ahí hacia el mundo entero, ¿no? Como sucede en Shivers, que pues, es un problema que está ahí en las casas, y de ahí brinca a The Brood, que se sale del complejo de casas y se sale hacia todo el mundo. Y pues bueno, si queremos forzarlo un poco, ya después lo vemos en The Brood, ¿no? Donde pues ya se ha convertido en un problema que ha germinado en los niños y pues de ahí comienza a expandirse, ¿no? Pues es más o menos lo mismo que propone Larry Cohen en estas tres películas, ¿no? Que efectivamente pues, para tratar de darles un nivel, de nivelarlos un poco y que no sea algo tan terrible, imposible de ver, los va convirtiendo en una sátira de comedia, ¿no? ujú, Pero curiosamente ya la tercera parte, pues termina siendo más terrible, ¿no? Porque efectivamente ya ahí cuando nos enfrentamos, cuando el espectador llega a las audiencias y ve que el padre está combatiendo contra el propio Estado porque el Estado efectivamente quiere acabar con estos niños y el padre, a pesar de que está aterrorizado de su hijo, pues busca la manera de defenderlo, ¿no? Porque pues es su hijo y sabe que dentro de él, a pesar de que es monstruoso, pues todavía cabe un poco de amor filial, ¿no? Entonces, el conflicto en It's Alive 3 de The Island of the Dead, creo se llama, no, la isla de los Itzalae. la isla de los It's Alive, es realmente terrible, ¿no? Y el hecho de que estemos viendo a bebés que evolucionan en cuestión de días, de semanas y, digamos, maduran sexualmente en ese tiempo, es también algo monstruoso, ¿no? Que nos está hablando de lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Con los niños pues que ya están totalmente hipersexuados, Ujú, gracias a las redes sociales, gracias a toda la comunicación a la que se enfrentan actualmente, ¿no? Entonces, lo que vimos en It's Alive 3, que ya pertenece también a otra época, estamos hablando de una película del 86, eh, pues nos habla del momento pues, radical que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, se trata de películas realmente que estaban viendo muy a futuro de lo que iba a suceder, ¿no? Y ya en cuestión un poco más artística y técnica, ujú, Eh, en el caso de Dead Dream, pues bueno, sí estamos hablando de una película que costó pues, prácticamente 2 pesos y eso se nota, ¿no? Pero sirve de igual manera pues para hablarnos de situaciones pues nada agradables, ¿no? Eh, en el caso de It's Alive, pues bueno, Larry Cohen ya era un autor que estaba mucho más fogueado. Él venía de la televisión y ya tenía varias películas de explotación, también brillantes. Pero pues ya tenía sonados éxitos en televisión como esta serie de Invaders, ¿no? Que ujú, también nos hablaba de una invasión extraterrestre que se iba filtrando poco a poco en la sociedad, ¿no? Y también, obviamente, tenía ahí su comentario sociopolítico fuerte, ¿no? Pero, pues bueno, ya It's Alive es brillante en muchos aspectos, ¿no? Porque la manera en la que está hecha prácticamente retomando algunos elementos pues del cine independiente estadounidense, del cinema verité inglés. Eh, Pareciera incluso que en algunos momentos retoma, pues sí, esos elementos del cine estadounidense independiente que pues, recordamos a uno de sus mayores representantes como John Cassavetes, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, me parece que la actriz de It's Alive había, creo que trabaja en Faces de John Cassavetes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí, como que Larry Cohen decide imbuir esta película por una visión realmente naturalista del cine. exactamente, Eso se sí. nota y eso te hace sentir realmente la película como si estuvieras viviendo el drama del vecino o el drama propio, ¿no? Entonces es terrible en ese aspecto. Y luego si a ello le agregas
la banda sonora escrita por Bernard Herrmann, bueno, creada, compuesta por Bernard Herrmann, pues resulta en un filme realmente impactante, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Bernard Herrmann pues, es uno de los grandes compositores del cine del siglo XXI, pues bueno, si buscan Bernard Herrmann encontrarán que trabajó con Alfred Hitchcock, que trabajó con Martin Scorsese y en muchas películas clásicas, y que por alguna razón, no sé a bien cuál haya sido, decidió musicalizar It's Alive, porque recordemos que, por ejemplo, cuando hizo la partitura de Taxi Driver, pues a alguien le comentó, pues no sé, voy a hacer la partitura de una película terrible de un taxista, imagínate, ¿no? O sea, si Taxi Driver le pareció terrible, no sé qué pudo haber dicho de It's Alive, ¿no? Aunque, según palabras de Larry Cohen, le dijo que vio It's Alive con Bernard Herrmann y le dijo que estaba bien, que iba a hacer la partitura, que le pareció una película interesante, lo cual no creo que haya sido cierto, ¿no? No creo que haya sido eso lo que haya dicho Bernard Herrmann, ¿no? El caso es que, bueno, cuando uno ve una película con la manufactura que le dio Larry Cohen a It's Alive, y a eso le aumentas la partitura de Bernard Herrmann, te encuentras realmente con una película que es absorbente en todos los niveles, ¿no? Y pues sin duda, con It's Alive nos encontramos con una película eh, pues importantísima de la década de los setentas, ¿no? Sí, pues es un cine que parece como accidental sus discursos, ¿no? O sea, a veces eso parece, ¿no? Ujú, Que, o sea, todo el proceso tan complejo que es filmar, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, las actuaciones tampoco son como brillantes, ni mucho menos. Y bueno, sobre todo yo estoy seguro, bueno, Bernard Herrmann seguramente una cuestión de, bueno, pues me van a pagar, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues tenemos que comer y demás, ¿no? Todos hemos hecho cosas execrables en nombre de la renta, ¿no? Pero aquí lo que ves es cómo hay una responsabilidad, ¿no? De lo que se va a decir y de lo que se dice y de cómo se sostiene, ¿no? Eso es algo que, digo, surge muy seguido en los podcasts, pero es que efectivamente está bastante perdido, ¿no? O sea, no eran películas que ni pedían permiso, ni pedían perdón, y tampoco tenían la intención de agradar a todos, ¿no? ujú. Eso es extremadamente importante. Se valía ir al cine y inventarle la madre al director y decir que la película estaba horrible y demás, ¿no? Se valía totalmente. No pasaba nada, ¿no? Y terminan siendo pues mucho más representativas, mucho más relevantes, mucho más trascendentes, mucho más interesantes y mucho más artísticas al final de cuentas, ¿no? Porque, o sea, digo, con la pena y ya estamos aquí a estas alturas del podcast, pues a mí veo un Godard y seguido no me dice absolutamente nada, ¿no? Y en cambio, últimamente ha sido un tema constante de ver una película de esas olvidadísimas, tan olvidadas, que ni siquiera hay subtítulos, no hay nada, no hay póster a veces siquiera. Y de pronto son bien interesantes, ¿no? Y sobre todo vienen de esta época, ¿no? O sea, a veces vienen hasta del cine más fetichista y aún así hay discursos, hay diálogos, hay escenas, hay momentos que se plasman tal cual, ¿no? Y ese debería ser la búsqueda, ¿no? Esta cuestión de ser memorables, ¿no? Absolutamente memorables. Y bueno, pues se extraña, es un cine que se extraña definitivamente. Sí, aquí desafortunadamente ya estamos hablando de dos directores desaparecidos. Larry Cohen murió hace unos años, Bob Clark tiene ya más de 10 años que desapareció y Un para variar, accidente además terrible, ¿no? para vergüenza mexicana, pues murió en un accidente automovilístico provocado por un conductor ebrio. Ese conductor ebrio, para variar, era mexicano. Entonces, bueno, le debemos a un mexicano la pérdida de Bob Clark, ¿no? Y algo que olvidé comentar ahorita en mi última intervención y que no me quiero ir sin mencionarlo es que también en estos dos filmes estamos hablando de dos trabajos de técnicos del maquillaje Ah, importantísimos sí, claro. para la historia del cine y por tanto para la historia de las
de las artes y de las artes plásticas en este aspecto. En el caso de Dead Dream, pues hablamos de los primeros trabajos profesionales de Tom Savini. Tom Savini, que como sabemos, estuvo en el ejército, traía la experiencia de Vietnam y eso obviamente lo aplicó a, pues bueno, tanto en la situación, eh, en el feeling de su trabajo y por supuesto en el realismo del maquillaje, ¿no? Y por otra parte, en el caso de It's Alive, pues estamos hablando también de los primerísimos trabajos industriales de Rick Baker, ¿no? Rick Baker, que pues bueno, tal vez el creador de efectos especiales de maquillaje, pues más célebre, más importante si tomamos en cuenta que es el que tiene la mayor cantidad de Oscars en este tenor. Ujú. Y por supuesto, pues un artista de genio indudable, ¿no? Aquí pues son de sus primeros trabajos, pero un trabajo que a la postre, que en medio siglo de vida, se ha convertido en un clásico, ¿no? Todos de alguna manera conocemos la imagen del bebé monstruoso y pues ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo de estos dos genios de los efectos especiales que pues en pocos años estarían revolucionando la industria del cine con su trabajo, ¿no? Entonces, ahí queda también el trabajo de estos autores con los cuales aún afortunadamente contamos. Y pues es un gusto conocer estos trabajos y poder redescubrirlos a estas alturas, ¿no? Y además, digo, va a haber reediciones para arriba y para abajo, justamente lo mismo, restauraciones, ¿no? Por supuesto. Siempre le hemos Ujú, comentado, este es como una de las improntas del cine pues, relevante, ¿no? ujú. Ensayos, va a haber ensayos, va a haber más investigaciones. Y afortunadamente también, bueno, estamos en una época en la cual es extremadamente fácil verlas, ¿no? Eso también. Verlas on cut, además, ¿no? Ver las versiones que quería el director que todo el mundo viera. Entonces, Mm, pues no perdamos la oportunidad porque si algo hemos visto en internet, pues es que nada es eterno, ¿no? Entonces, pues una vez más digo, para cerrar como siempre con la invitación, pues véanlas, véanlas, conózcanlas, critíquenlas, piénsenlas, hagan su propia versión ahí en su casa, hagan lo que ustedes quieran, pero enfrentemos los objetos, ¿no? O sea, enfrentemos tal cual las obras y estoy totalmente seguro que nadie se va a arrepentir jamás de contemplar obras que claramente han sobrevivido la prueba del tiempo pues, con honores, ¿no? así es. Pues ahí está la invitación, ya más clara no puede ser. Seguramente son dos filmes de los cuales algunas personas que vean o escuchen esto nunca habían escuchado y otras seguramente les darán ganas de volver a verlas, ¿no? Entonces, me parece que no podría haber mejores resultados con filmes tan importantes, pero a la vez tan poco conocidos. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación y pues ya estaremos reuniéndonos en otro video podcast de Belcebú, ¿no? Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos atentos, seguimos vigilantes, ¿no? Vienen cosas muy interesantes. Y bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Síganos en Facebook. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.